Presidenta Castro designa comisión de transición para traspaso de mando al gobernante electo Nasri Asfura. Ministro Vaquero listo para instalar sesión legislativa y elección de junta directiva provisional el 21 de enero como manda la ley. Nasri Asfura discute con representante comercial de Estados Unidos negociación de un acuerdo de comercio recíproco bilateral. Alcalde Jorge Aldana interpone recurso ante Sala Constitucional para revertir declaratoria electoral que lo deja fuera de la reelección. Fiscal Zelaya deja fuera de la UFERCO al fiscal Luis Javier Santos y lo manda a capacitar en temas anticorrupción. Director de la Policía Nacional se destapa, dice que no andan bien y denuncia calamidad institucional. Confrontación con la prensa y con las iglesias, virulencia de funcionarios y colectivos costaron a Libre catastrófica derrota, reconocen sus miembros. Trump recibe a Corina Machado, mientras Cuba recibe a 32 soldados de la Guardia de Maduro muertos en la captura del dictador. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 15 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. Durante la ceremonia del 144 aniversario de la Policía Nacional, la presidenta Xiomara Castro instruyó al secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, al ministro de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero, y al director del Servicio Civil, Russell Garay, a proceder de inmediato con la transición institucional y el traspaso de mando al gobierno declarado por las autoridades electorales. Y ordeno, en el marco de mis atribuciones constitucionales, al general de la Policía, Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, al ministro de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero, y al ministro director del Servicio Civil, Russell Garay, que se organice y se proceda a la transición y al traspaso de mandato al gobierno de facto, declarado por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, sin contar en los 3 niveles electorales más de 1 millón de sufragios. La gobernante reafirmó que no se aferrará al poder y que cumplirá estrictamente el mandato constitucional. Aseguró que no permanecerá ni un día más ni un día menos en la presidencia de la República al afirmar que su decisión responde al respeto al orden democrático. Terminar con infundados e injustos ataques de golpistas, eternos enemigos de la democracia, declaro una vez más, como muchas veces lo he confirmado, que no permaneceré ni un día más, ni un día menos en la presidencia de la República. La mandataria reiteró sus cuestionamientos al proceso electoral al denunciar presiones e injerencia extranjera, fallas en el sistema de transmisión de resultados y la negativa a resolver impugnaciones y contabilizar más de 435 actas. Bueno, la presidenta está en toda su discrecionalidad de llamar gobierno de facto o lo que sea. Pero rescatemos algo positivo de la presidenta Xiomara Castro. Entregará el poder. Es la presidenta del país, no su esposo ni asesor. Y hoy se ha comprometido
hacer la transición y por eso le ha ordenado al secretario de Seguridad, al de Gobernación, Descentralización y Justicia y al de Servicio Civil proceder de inmediato con la transición institucional y el traspaso de mando al gobierno declarado por las autoridades electorales y que ella califica de gobierno de facto. Es una opinión muy personal de la presidenta, Xiomara Castro Sarmiento, pero rescatémosle su orden basado en la Constitución, que no debe estar ni un día menos ni un día más en la presidencia de la República. Al final es una opinión que se le respeta, aunque algunos estén a favor de ella y otros discrepen del calificativo gobierno de facto que se nos avecina y que asumirá el 27 de noviembre. En la libertad de expresión tiene ella toda la discrecionalidad y libertad para emitir opiniones. Pero lo que nos importa a los hondureños es que se ciña y respete la Constitución. Ni un día más, ni un día menos. Una vez que la presidenta Xiomara Castro ordenara el inicio de la transición al gobierno de facto, como ha querido matricular al presidente electo Narria Fura, el titular de Gobernación y Justicia ha dicho que está listo para la instalación de la sesión preparatoria del Congreso Nacional el 21 de enero. Tardó más la mandataria Xiomara Castro en anunciar la comisión de transición presidencial que los equipos de trabajo del gobierno que está por entrar y salir se pusieran a trabajar. Recientemente acabo de recibir una llamada de parte de miembros del futuro gabinete. Era precisamente para ver en qué momento nos podemos conjuntar todos para definir esa agenda de trabajo. Yo creo que en esto no hay días establecidos. Es el primer acercamiento de los equipos de trabajo que llevarán la transición de un gobierno a otro. En las próximas horas llegará el encuentro personal, un paso que esperaban muchos sectores, sobre todo los políticos, que llegaron a pensar que no habría una transición presidencial en orden y armonía. El llamado de la presidenta doña Xiomara Castro a todos sus ministros, directores, para que se pueda llevar a cabo una transición ordenada es lo correcto en una democracia. Más bien, estábamos esperando eso después de la declaratoria de elecciones. Y es que luego de la declaración oficial de las elecciones generales del gobierno salieron mensajes confusos y otros más claros que apuntaban al caos en la transición de mando en el Ejecutivo y el Congreso Nacional. Incluso algunos funcionarios llegaron a amenazar con no entregar sus cargos ni las instalaciones físicas. Así que parte de la salvaguarda de la democracia y de asegurar que haya alternancia en el poder es exactamente eso que ellos están haciendo. Al parecer, la declaración de la presidenta Xiomara Castro cambió todas las versiones adversas a la transición, tanto así que el ministro de Gobernación cambió de un plumazo y ahora dice que sí presidirá la sesión preparatoria del Congreso Nacional el próximo 21 de enero. Solamente instalamos la directiva provisional 21. Después los cabildeos, los acercamientos, ya para definir la junta directiva y los cargos que van a quedar en propiedad en esa junta directiva, ya serán definidos en una fecha posterior, ¿verdad? Aquí se disipan todos los nubarrones que amenazaban la transición de mando pese al discurso oficial que insiste en calificar al próximo presidente Narria Fura como un mandatario de facto y un gobierno producto del fraude electoral. Cuando muchos creían que la transición de mando no llegaría al Congreso Nacional por las posturas desafiantes y retadoras del titular Luis Redondo y la bancada oficialista, el gerente general de ese poder del Estado, David Reyes, con esa circular le solicita a todo el personal, sin excepción, que tiene oficinas a cargo proceder de inmediato y urgente a entregar las llaves de dichos espacios físicos. Caso contrario, se procederá con las acciones correspondientes. Este anuncio llega a pocas horas de que la presidenta Xiomara Castro pidiera a los titulares de las fuerzas del orden, el ministro de Gobernación, proceder sin demoras a prestar toda la colaboración para concretar el traspaso de mando presidencial.
Bueno, en TN5 en línea el anuncio de la presidenta Castro que finalmente dejará el poder y ha ordenado una comisión de transición, destaca como acción positiva en las redes sociales. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. El anuncio y la orden de la presidenta Xiomara Castro para iniciar el proceso de transición del poder hacia el presidente electo Nasri Fura desataron una avalancha de reacciones en redes sociales. Blanca Salina Villanueva escribió: bien hecho, señora presidenta, salga con dignidad por la puerta grande, que los puestos en el gobierno no son para siempre. Otros usuarios compararon ese momento con procesos pasados, como Mauricio Ramírez, quien opinó: aceptar la derrota es ser humilde, como lo hizo Papi hace 4 años. También hubo expresiones de alivio y cierre de ciclo, como la de Gisela Zúñiga, que posteó: gracias a Dios, ya se van. Mientras tanto, desde la defensa del partido oficialista, Andrea Ortiz respondió a las críticas. Para los que decían que Libre se quería quedar en el poder, lo único que Libre quería era unas elecciones justas y transparentes, donde el voto de cada uno contara. El tiempo dará la razón de todo lo que se denunció. El presidente electo de Honduras, Nasri Fura, instó a la presidenta Xiomara Castro a respetar la voluntad expresada por los votantes en las elecciones del 30 de noviembre de 2025, durante una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg citada por el Proceso Digital. Fura manifestó: vamos a tomar posesión y administrar y gobernar Honduras de la mejor manera posible, confiando en que Estados Unidos y otras naciones apoyarán una transición ordenada. En el ámbito económico, prometió impulsar el crecimiento y atraer inversiones, recortar el gasto público, reducir el tamaño del gobierno y utilizar el ahorro para proyectos de infraestructura como puertos, aeropuertos y represas hidroeléctricas. Por otra parte, reiteró su promesa de campaña de acercar a Honduras a Taiwán, asegurando que el país estaba mejor con Taiwán, recibiendo más ayuda y comercio. Sin embargo, aclaró que está evaluando el tema y aún no ha tenido contacto con funcionarios chinos, según la publicación de Bloomberg. La Iglesia Católica, a través de su líder, Monseñor Miguel Leningham, hizo un llamado a los partidos políticos para buscar consensos y enfrentar los conflictos que atraviesa actualmente el país, instando a la clase política a cambiar de página y comenzar a trabajar unidos en el próximo gobierno. Durante su pronunciamiento, Monseñor Miguel Leningham exhortó a la clase política a asumir con responsabilidad su rol frente a los conflictos que enfrenta el país, destacando que el diálogo y los consensos deben prevalecer para alcanzar soluciones en beneficio del pueblo hondureño. El diálogo es siempre la salida, ¿verdad? Que los partidos sepan sentarse y escucharse y llegar a un consenso, porque son momentos muy difíciles. Y también hay mucha inconformidad. No soy yo que digo esto, sino si ustedes escuchan al pueblo. Monseñor Leningham subrayó que aunque haya inconformidad, es momento de pasar la página, respetar la declaratoria de las elecciones y enfocarse en el futuro para trabajar en un gobierno de unidad. La realidad es que ya se hizo la declaratoria, ¿verdad? Hay un nuevo presidente y es la realidad que vivimos y tenemos que aceptar esto, y también hay que trabajar juntos, buscar el diálogo y seguir adelante. No es el tiempo para estar lamentando mucho lo que pasó en el pasado, sino qué podemos hacer, ¿verdad? Sí, para avanzar. El líder religioso enfatizó la necesidad de construir un gobierno que piense en los más pobres, recordando que debe ser prioridad la atención al sistema de salud, que sigue siendo un flagelo para los hondureños. Los problemas de siempre, el gobierno tiene que trabajar mucho para que haya un buen sistema de salud, buenos hospitales, buena atención también a los enfermos. No se olvide los pobres. Y nuevamente repetimos estas palabras: al gobierno no se olvide los pobres. Finalmente, la Iglesia reiteró su disposición de acompañar los procesos que promuevan la paz, el diálogo y el bien común, recordando a la clase política que la solución está en sus manos y que piensen en Honduras. Kenia Chinchilla, Telenoticias.
Seguramente muchos hondureños, miles de hondureños dentro y fuera de la geografía nacional están pendientes si hoy se reunió la Sala Constitucional para analizar al menos 8 recursos de amparo e inconstitucionales. 8 recursos de amparo y de inconstitucionalidad que se han presentado a la Sala Constitucional en contra del decreto 58-2025 que promulgó la semana anterior el Congreso de Luis Redondo. O se promulgó en la reunión de Luis Redondo. Están a la expectativa si ya lo ha resuelto la Sala Constitucional. Hubo reuniones de la Sala Constitucional hoy, pero a esta hora todos los magistrados de la Sala Constitucional están en sus casas. No se ha resuelto, pero probablemente este viernes conozcamos ya el fallo de la Sala Constitucional, que posiblemente sea por unanimidad en relación al menos a estos 8 recursos que se han presentado. Se ha escogido uno, y sobre ese se va a pronunciar la Sala. Al final, todos los recursos llevaban un denominador común, o tenían un denominador común, que quede sin valor y efecto jurídico lo resuelto en la reunión de Redondo y los suyos, ordenándole al Consejo Electoral que recuente las más de 19,000 urnas o actas electorales. Mañana posiblemente Honduras tenga más certidumbre de este proceso de transición y de alternancia en el poder el próximo 27 de enero, después de que la presidenta Xiomara Castro, aunque califique al próximo gobierno de facto, ha ordenado a sus ministros comenzar la transición. Las autoridades de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización advirtieron que la falta de aprobación del presupuesto ha provocado el cierre de oficinas de auditoría, la no renovación de contratos de personal y una reducción crítica de su capacidad operativa, situación que impide concluir la revisión de informes financieros de las elecciones primarias y avanzar plenamente en las generales, poniendo en riesgo el cumplimiento del plazo legal de septiembre de 2026, por lo que hicieron un llamado al Congreso Nacional para priorizar los recursos y garantizar la transparencia del financiamiento político en el país. O sea que no estamos muy convencidos si los candidatos a la presidencia recibieron o no dinero, más allá de lo que dice la ley de la empresa privada, si recibieron o no dinero del narcotráfico, porque el Estado de Honduras, a través de las instituciones, no le dio el presupuesto a la Unidad de Política Limpia. No sabemos si los dineros que los empresarios o cualquier otro financista de los partidos políticos o de los candidatos presidenciales le ha extendido recibo a las empresas que les financiaron la campaña. Porque miren, está pasando este problema. Muchos empresarios están reclamándole en este instante a los candidatos presidenciales que no les han extendido recibo del dinero que les concedieron para financiar la campaña política, dentro del marco de la ley. Al parecer hay algunos candidatos presidenciales que no quieren extender recibo de lo que recibieron. Miren ustedes. Pero como la Unidad de Política Limpia no tiene presupuesto para investigar, hoy ha cerrado sus oficinas. Antes redujo el personal y frena las auditorías electorales. Estas son las reformas electorales que el país necesita para que nuestra democracia comience a convencernos en lo interno e internacionalmente. Seguimos con el noticiero.
Este jueves, un equipo de Conatel llegó a las instalaciones del Canal 10, luego que su director y propietario, Rodrigo Wong Arévalo, declarara públicamente que el canal no transmitiría las cadenas nacionales convocadas por Luis Redondo. La visita, según se informó, fue de carácter técnico y buscaba conocer las razones por las que el medio no se enlazó a la cadena emitida desde el Poder Legislativo. Desde el equipo legal del Grupo ABC, que representa el Canal 10, señalaron que están preparados para responder ante cualquier sanción que Conatel intente imponer, al reafirmar que el canal no se enlazó con la cadena nacional por ser parte de una decisión editorial del medio, que ha considerado como una medida de abuso la repetición en 7 ocasiones de la cadena del presidente del Congreso Nacional. El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, interpuso este jueves un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra de la declaratoria de las elecciones generales. Aldana aseguró que este es el último recurso legal a nivel nacional para impugnar los resultados electorales, luego de agotar instancias ante el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, donde, según afirmó, solicitó sin éxito el conteo total de 435 actas que no fueron sumadas. Acá a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, a pedir amparo para que se suspenda el acto reclamado y también para que se pueda ordenar el conteo total de las 435 actas que no han sido sumadas. El alcalde capitalino sostuvo que la incertidumbre electoral ha paralizado proyectos importantes para la ciudad, como la contratación para la construcción de la represa Iniguare. Asimismo, cuestionó la actuación de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y calificó el proceso como un robo descarado, al tiempo que pidió que se suspenda la declaratoria y se ordene el conteo total de votos tras la proclamación de Juan Diego Zelaya como nuevo alcalde del Distrito Central. Bueno, les anticipo que mañana estará en frente a frente, este viernes estará en frente a frente el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, este viernes a partir de las 7 de la mañana. Jorge comunicará todo lo que ha pasado en estos últimos días, sus argumentos de que le han robado la alcaldía, y yo en la obligación periodística de confrontarlo, si tiene todas las actas o no las tiene. Si es una suposición de él que le robaron la alcaldía, o lo puede probar con las actas del Distrito Central. Los invito para que este viernes a partir de las 7 de la mañana vean al alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, que no pierde la esperanza que su amparo electoral presentado hoy dé resultados. Y yo, por principios democráticos, le diría a Juan Diego Zelaya, a los nacionalistas, a los liberales y a los libres, que en este momento, mientras no resuelva la Sala Constitucional o el Pleno de la Corte Suprema de Justicia este amparo electoral, no levanten las campanas. Ya hoy a nivel de Consejo Electoral y de Tribunal de Justicia Electoral estamos claros que Juan Diego Zelaya ganó, pero se presentó hoy un amparo electoral, y a nadie le disguste si ese amparo pega en la Corte y dicen lo contrario, o no le da resultados a Aldana. Pero todavía el próximo alcalde del Distrito Central sigue en el aire. Hay un recurso pendiente. Hay un recurso que ha sido presentado hoy que no genera la incertidumbre y la expectativa todavía de quién será el próximo alcalde del Distrito Central. Bueno, y volvemos a este asunto de las cadenas de televisión y radio, Luz.
Así es, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP envió una nota formal al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, expresando su preocupación por las transmisiones obligatorias a través del uso reiterado de cadenas nacionales. Detalla que a la fecha se han contabilizado al menos 8 transmisiones relacionadas con el Decreto Legislativo 58-2025, varias de ellas excediendo el tiempo prudencial de 7 minutos, considerado el límite técnico para no afectar el equilibrio financiero de los medios de comunicación ni los derechos de las audiencias. Aunque el COEP reconoce que la ley faculta a Conatel a ordenar transmisiones por razones de interés o seguridad nacional, cuestiona que el contenido de las últimas cadenas no aporte información nueva que justifique la interrupción de la programación habitual. Según el sector privado, estas cadenas generan un perjuicio económico directo a las empresas de radio y televisión, al afectar compromisos contractuales con anunciantes y provocar pérdidas financieras. Por ello, el COEP solicita que la comunicación legislativa se canalice a través del Canal 20 del Congreso Nacional y el Canal 8 del Gobierno y pide reconsiderar la frecuencia y duración de las cadenas en busca de alternativas que garanticen la sostenibilidad de los medios y el derecho de la ciudadanía a informarse. La constante confrontación con los medios de comunicación, las iglesias y posiciones radicales de algunos líderes del gobierno y el partido, además de la violencia de sus colectivos, son entre otros los factores que llevaron a Libertad y Refundación a perder las elecciones. Señalan miembros de ese partido que abogan por la reflexión y autocrítica para evitar que ese partido languidezca con el tiempo. Una autocrítica surge en Libre desde el propio jefe de bancada, Rafael Sarmiento, quien reconoció errores y enumeró los factores que a su juicio terminaron pasando factura en las pasadas elecciones. Atribuyó la derrota de su partido a la confrontación constante con medios de comunicación e iglesias, a posturas radicales de algunos líderes y colectivos, a la relación con China tras el rompimiento de relaciones con Taiwán y a la falta de autocrítica interna que impidió corregir el rumbo a tiempo. Son varios factores los que determinan un triunfo o una derrota electoral. Hay que tener la gallardía de asumir nuestras culpas, de asumir nuestras responsabilidades. Debemos de entender que también como piensa el pueblo, que no acompaña los radicalismos ni de izquierda ni de derecha. Es verdad que en muchas cosas lo que ocupa Honduras es más moderación, más diálogo. La polarización, la confrontación en determinados momentos puede ser estratégica, pero siempre estar confrontando y siempre estar polarizando, lógicamente que pasa factura. Esta valoración no surge de manera aislada. En diciembre pasado, el exprecandidato presidencial Russell Tomé envió una carta al coordinador general Manuel Zelaya Rosales, en la que advertía que Libre había perdido el rumbo, que se bloqueó la renovación de liderazgos y que atribuir la derrota solo a factores externos constituía un acto de autoengaño. En ese contexto, dirigentes y bases del partido señalan que están a la espera de una reunión con el expresidente Zelaya, con la expectativa de que se abra un espacio real de escucha, no limitado a su círculo más cercanos, sino con toda la base partidaria. Seguimos pidiéndole al coordinador que es urgente una reunión para tomar estas decisiones, pero no una reunión con sus amigos, sino una reunión política para hablar de construir este partido de cara al próximo proceso electoral. Las advertencias venían desde antes. En agosto del 2025, el Tribunal de Honor renunció en bloque al denunciar la pérdida del norte ético del partido y la falta de autoridad para corregir desviaciones internas. Para analistas, Libre aún tiene la oportunidad tras el revés electoral, pero solo si asume la derrota con honestidad y abre un espacio real de escucha y rectificación. Tiene una oportunidad dorada para reinventarse, que es una de las virtudes que tiene la vida frente a los fracasos, pero también a escuchar las voces tanto internas como externas que están señalando cuáles fueron las grandes falencias de ese partido que no se pudo mantener en el poder. Este escenario deja en evidencia errores internos, señales de alertas ignoradas y reclamos de una militancia que exige ser escuchada. La derrota que Libre no quiere ver divide al partido. Mientras la cúpula insiste en justificar los resultados, la militancia exige reflexión y cambio de liderazgos para evitar repetir los errores que lo sacaron del poder. Carolina Martínez, Telenoticias.
La decisión de Libre de no acompañar la nueva directiva en el Congreso Nacional era previsible y queda al bipartidismo representado en el hemiciclo impulsar la agenda de las grandes reformas que merita el país para reivindicarse con los hondureños para evitar que esa nueva correlación de fuerzas no será la misma de los pactos oscuros del reciente pasado. El anuncio de Libre que no integrará la directiva del nuevo Congreso era previsible y tampoco habría sido tomado en cuenta, afirma este profesional del derecho, por lo que el control de la agenda legislativa recae en el bipartidismo que ahora tiene la mayoría. Entre los dos partidos suman cerca de 90 diputados y esos 90 diputados pueden tomar decisiones por mayoría simple, pero también por mayoría calificada. Lo de Libre es completamente natural y se esperaba, incluso desde mi punto de vista, no sé si iba a ser tomado en cuenta para integrar la Junta Directiva del Congreso, y más bien lo que hacen es adelantarse, curarse en salud como se conoce, diciendo que no van a conformar la Junta Directiva, pero creo yo que no iban a ser invitados tampoco. Con Libre al margen, nacionalistas y liberales deberán asumir sin excusas la responsabilidad de destrabar una agenda cargada de reformas pendientes que van desde los cambios político-electorales y anticorrupción hasta la modernización del Estado, cambio a la ley del Congreso y la eliminación de las cuestionadas subvenciones, asimismo reformas económicas claves para el empleo, la inversión y la energía, además de leyes urgentes en salud, educación y seguridad social. La mora legislativa que es enorme, enorme. Honduras tiene un marco jurídico en ciertos aspectos con leyes de los 1800, imagínense usted. El pueblo hondureño no se da cuenta, pero ese es el nivel de atraso que tenemos nosotros en este país. Entonces, hay trabajo no para 128 diputados, para 500, para poder salir de la mora y actualizarnos de acuerdo con lo que el mundo moderno está exigiendo. El reto, advierten, será demostrar que esta nueva correlación de fuerzas no repetirá las viejas prácticas que han profundizado el rechazo ciudadano hacia la clase política. De lo contrario, terminarán allanando el camino para el retorno de Libre o la irrupción de una nueva figura política. Si no se ponen de acuerdo, le van a pavimentar el camino nuevamente a Libre. Y lo más probable que pueda ocurrir es que se repitan los mismos comportamientos que hemos visto en el pasado acá en Honduras, pero de manera particular lo que ocurrió en Argentina entre 2014 y 2018. El nuevo equilibrio legislativo marca un punto de inflexión, ya que las decisiones que se tomen en los próximos meses definirán no solo la agenda de reformas, sino también el rumbo político inmediato del país. La Comisión Especial del Partido Liberal reiteró su firme interés en asumir la presidencia del Congreso para el periodo 2026-2030, así como una integración justa en el resto de la conformación de la Junta Directiva. A través de un comunicado, los liberales se comprometieron a impulsar reformas electorales para garantizar procesos más transparentes y justos, la Ley de Equidad Tributaria orientada a una distribución justa de la carga fiscal, Ley de Empleo Parcial que fomente oportunidades de trabajo flexibles y accesibles, sin vulnerar los derechos de los trabajadores, además de reformas profundas para fortalecer el Estado de Derecho, la institucionalidad del país y la creación de empleos, entre otras iniciativas de interés nacional. El Partido Liberal insistió que buscará la integración de una junta directiva plural donde exista una representación de todas las fuerzas políticas en el Congreso. En el siguiente mensaje de X, el Partido Nacional nombra a sus representantes para negociar la Junta Directiva del Congreso Nacional con la bancada Partido Liberal. En atención a la carta remitida por el Partido Liberal de Honduras, el Partido Nacional ha designado la comisión especial que representará a nuestra institución en el diálogo sobre gobernabilidad democrática en el Poder Legislativo, integrada por María Antonieta Mejía, Juan Diego Zelaya, Mario Pérez, Lizzy Matute Cano, Kilbert Bertrán, Joana Bermúdez, Nelson Márquez y Juan Carlos García. El Partido Nacional reitera su compromiso con el diálogo institucional, la democracia, la estabilidad y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Los depósitos son productos financieros de inversión de capital a cambio de un interés, y en Educación Financiera le mostramos los tipos de depósito que existen y sus alternativas para que escoja el que más le convenga.
Educación Financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Depósitos a la vista ofrecen la ventaja de que los ahorradores pueden disponer de su dinero en cualquier momento sin asumir demasiados riesgos, pero la rentabilidad puede ser muy baja o nula. Depósitos a plazo son productos de ahorro en los que el dinero del cliente permanece en el banco durante un plazo determinado que puede ser de 12, 18 o 24 meses. Cuando vence el plazo establecido, el cliente puede elegir entre renovar o concluir el depósito y recibir capital que invirtió junto con los intereses pactados. Los depósitos son una buena opción de ahorro. Sin embargo, es recomendable comparar entre las diversas alternativas que existen para elegir el que más se ajuste a sus necesidades, tomando en cuenta los plazos y los rendimientos que ofrece. Este es un periódico que influye mucho en América Latina. El País de España influye mucho en América Latina. Y hoy ha resaltado esta información que ya nosotros la divulgamos hace algunos minutos. Xiomara Castro ordena después de un mes iniciar la transición a Narria Fura en Honduras. Y este es un periódico vinculado al Partido Socialista Obrero Español en España, El País. Y la información del País en los últimos meses ha sido una información muy proclive hacia el gobierno de Xiomara Castro y al Partido Libre. Y miren hoy cómo el País interpreta esa decisión de la presidenta Castro de ordenarle a sus ministros que comience la transición. Dice El País de España: la presidenta Xiomara Castro ha ordenado a regañadientes el inicio de la transición del poder en Honduras al político conservador Narria Fura. El equipo de TN5 reflexionó sobre esta información, sobre esta interpretación, sobre este calificativo a regañadientes que hace El País de España, que ha tenido un periodismo bastante cercano a Libre en los últimos meses. Nosotros, sí, por favor, el título. Nosotros creemos aquí en TN5 que al final es una convicción democrática de la presidenta Castro, de que se produzca la transición pacífica. Creemos y damos un margen de duda de que ella quiera hacer una transición democrática. Pero este periódico, que ha estado muy inclinado con el Partido Libre y con el gobierno, dice que lo hace a regañadientes, claro. Y la deducción es lógica, desde el momento que la presidenta Castro dijo que ordena que se haga la transición con el gobierno de facto. Con el gobierno de facto. Pero miren ustedes cómo se manejan las cosas en el mundo, ¿verdad? El País de España diciendo que la presidenta Xiomara Castro ha ordenado a regañadientes el inicio de la transición del poder en Honduras al político conservador Narria Fura, declarado vencedor de las elecciones presidenciales del pasado noviembre, tras un largo y caótico proceso de recuento de votos que sumió en la incertidumbre al país centroamericano. Está muy claro, hoy los hondureños tenemos menos incertidumbre, aunque todavía está pendiente el fallo de la Sala Constitucional sobre el decreto 58-2025. Hoy la Sala se ha reunido, pero no ha resuelto esto. Posiblemente este viernes conozcamos la resolución, el fallo de la Sala Constitucional sobre este decreto en la sesión de redondo del jueves de la semana pasada, que ha concitado al menos 8 recursos de inconstitucionalidad y amparo. Hay un indicio que en el Poder Judicial las cosas han cambiado.
el Poder Judicial ha frenado la intención del Ministerio Público contra Ana Paola Hall y Cosette López, consejeras electorales. Las ha blindado el Poder Judicial en una sala donde había una oposición férrea a través de una de las magistradas, Sonia Marlina Dubón, que, y esto es motivo también de debate en el país, ha desaparecido, no porque ella haya muerto, no porque se excuse, sino porque en este momento que la sala está tomando decisiones, se fue del país, está en el exterior. Y ese espacio lo ha llenado otro magistrado, Milton Jiménez. Milton Jiménez. Miren cómo son las cosas. En todos estos asuntos parece que la legalidad es la que prima, pero nos damos cuenta que en momentos como el que vivimos, también la política prima y el contexto internacional. Ese contexto internacional ha influido mucho en el país. Y no quiero decir que va a resolver la sala este próximo viernes. Sería un atrevimiento predecir o anticiparse a lo que va a resolver la sala. Pero la sala parece que se ha dado cuenta de quién tendrá el poder en los próximos 4 años y de lo que el mundo piensa de las elecciones, de lo que la comunidad internacional y los países con los que tenemos relaciones piensan de Honduras. Así están las cosas en este momento, que le generan certidumbre a un montón de hondureños de que al final, el próximo 27 de enero, se presente o no el ministro de Gobernación al Congreso para la instalación del próximo Congreso Nacional, ya con lo que dijo hoy Xiomara Castro, que ordena a los ministros para que se haga la transición, los vacíos y la incertidumbre desaparecen. Esperemos que no ocurra nada extraordinario que altere este pensamiento. En otra temática, el convenio de Honduras suscrito con Cuba en materia de educación y salud es otro de los pendientes que tiene la administración de Nasri Asfura, quien definirá si continúa o concluye. En el caso de educación, los maestros cubanos ya salieron del país al terminar el acuerdo, mientras en salud, la permanencia de los médicos de la isla caribeña concluye en el mes de febrero. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro mantiene vigente el convenio de cooperación con Cuba que permite la permanencia de brigadas de médicos cubanos en Honduras como parte de la estrategia para reforzar el sistema público de salud. Sin embargo, su continuidad quedará en manos del próximo gobierno, advierten sectores. Sabemos que hay buenos médicos cubanos, sabemos que el tema de analfabetismo también es uno de sus pilares allá en su país, pero nosotros tenemos responsablemente que revisar estos convenios, ver cuáles son los alcances de los mismos y ver si son convenientes seguirlos manteniendo o no en el país. Los médicos cubanos llegaron al país en febrero de 2024 bajo un convenio de 2 años, por lo que su permanencia está prevista hasta febrero próximo. Este contrato se va a someter a alguna revisión con el fin de ver si las causas que lo originaron todavía se mantienen y si es necesario y el Estado está en capacidad de seguirlos pagando. También puede influir un poco la política que Honduras mantenga de carácter bilateral con Cuba. Actualmente las brigadas cubanas están distribuidas en distintos centros de atención con un papel clave en clínicas oftalmológicas que operan en varias ciudades. No obstante, según expertos, una eventual prórroga podría ampararse en una decisión humanitaria razonable, aunque el contexto diplomático con Estados Unidos complica ese escenario. Para ver si mantienen a estas personas o si les cancelan el acuerdo, y aquí está muy claro el posicionamiento que deben de tener sobre un alineamiento hacia la política exterior de Estados Unidos hacia la isla. Ahí es donde está la decisión difícil que tendrá el futuro gobierno.
En paralelo, un segundo convenio entre Honduras y Cuba en materia educativa permitió la ejecución del programa de alfabetización que declaró al país libre de analfabetismo. Los docentes cubanos ya abandonaron el territorio nacional, confirmó el exsecretario de Educación, Daniel Esponda. Durante su gira por Estados Unidos, el presidente electo Nasri Asfura se reunió con el representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Lee Greer, quien a través del sitio oficial de su oficina informó que la reunión con Asfura fue para conversar sobre las futuras oportunidades comerciales y económicas bilaterales. Señaló que ambas partes coincidieron en la importancia de esta relación, la mejora de la cooperación y el fortalecimiento del comercio recíproco. Finalmente detalló que Asfura tiene la intención de iniciar las negociaciones de un acuerdo de comercio recíproco bilateral lo antes posible, es decir, que podrían negociar un intercambio de bienes, eliminando o reduciendo barreras comerciales como los aranceles. En su gira por Estados Unidos, el presidente electo Nasri Asfura no descarta iniciar cuanto antes negociaciones para un acuerdo comercial con ese país, producto de sus conversaciones y acuerdos sostenidos en su visita. En el sector privado, estas señales son positivas y esperan que en esas negociaciones se encuentre la eliminación de aranceles para poder fortalecer la inversión y generar mayor empleo al país. Nasri Asfura dejó clara su intención de iniciar negociaciones para un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos. El anuncio es bien recibido por el sector privado, que considera urgente la eliminación de aranceles al advertir que Honduras compite en desventaja frente a los países vecinos. Para Honduras son, además de prioritarios, son urgentes. ¿Por qué? Porque con el tema de los aranceles y la tarifa, recuerde usted que ya se las eliminaron a El Salvador y a Guatemala, y a Honduras no. Entonces eso nos sitúa en una posición negativa en términos de competitividad. A criterio del secretario de Desarrollo Económico, Donald Trump le aprobará con rapidez a Asfura la eliminación del arancel del 25% a los arneses que está pendiente, probablemente por la afinidad política que ha mostrado. Queda pendiente la negociación de lo que es quitar el 25% a los arneses para vehículos, que creo que se lo va a dar inmediatamente el presidente Trump a Honduras, y se lo va a dar. Cerrato explicó que durante la actual administración se realizaron acercamientos e incluso se firmó un acuerdo para iniciar la negociación, pero que esta no se concretó y quedará en manos del próximo gobierno. Desde la academia, sin embargo, advierten que más que una simple eliminación de aranceles, Estados Unidos estaría planteando la negociación de un nuevo acuerdo comercial, más allá del CAFTA, lo que representa oportunidades, pero también un desafío para Honduras por su limitada competitividad. Es importante que nosotros podamos aprovecharlo, sin embargo, también genera exigencia. En este tipo de acuerdos, recordemos que hay mayores exigencias para la economía con menor desarrollo, en este caso Honduras, en términos de competitividad empresarial, ¿verdad? Y el cumplimiento normativo. Explica que la apuesta del gobierno entrante también debe ser abrir nuevos mercados y diversificar los productos para disminuir la dependencia de Estados Unidos. Miren, hay tantas expectativas en este gobierno que viene, que lo va a presidir Nasri Asfura, que esta tarde iniciaron los conversatorios entre la mediana y pequeña empresa del Valle de Sula, que busca presentar al nuevo gobierno una propuesta que aporte para dinamizar la economía en algunos rubros y abrir oportunidades de inversión y empleo. ¿Cuánta expectativa tenemos los hondureños en este próximo gobierno? Identificar necesidades precisas y puntuales de sectores productivos y algunos gremios forman parte del diálogo que ha surgido entre representantes de la gran, mediana y pequeña empresa en el Valle de Sula, con miras a presentar unidos una propuesta al nuevo gobierno. El nuevo gobierno tiene interés muy especial en la zona norte, especialmente el Valle de Sula, donde nosotros producimos más del 60% del Producto Interno Bruto. Y por eso van a concentrar a buscar soluciones a esta región.
Los desafíos son compartidos en varios temas en los que buscan respuestas. Por ejemplo, el tema de las tasas de interés que están sumamente altas, hay mucho que hacer ahí en cuanto a política monetaria. Hemos hablado en el pasado, por ejemplo, de revisar el tema del TPM, el tema del encaje, las inversiones obligatorias que tienen que hacer los bancos, y todo esto podría contribuir a reducir un poco esas tasas de interés que están altas y que impiden que se dé esa inversión que Honduras requiere para poder avanzar. Esa inversión no está limitada solo a la parte corporativa, también hay una inversión a nivel de vivienda. Tiene que redinamizarse también el tema de Banprovi. Ver tema de tramitología, cómo bajar esa tramitología para que puedan venir más empresas y los hondureños puedan abrir más empresas, y la formalización. Debemos de atraer mucho micro, pequeño y mediano empresario a la formalidad para poder obtener empleos dignos para nuestros hondureños. Por eso, los diferentes sectores esperan del nuevo gobierno diálogo con resultados. Para ver de qué manera se pueden generar políticas públicas que vengan a impulsar al sector de la micro, pequeña y mediana empresa, que somos el sector que más empleo generamos en el país, y por lo tanto tiene que haber un mayor enfoque para fortalecer este sector, generar más empleos, mejorar nuestra producción. Indican que generar más inversión y desarrollo es urgente para un repunte económico en varios rubros productivos. La Asociación para una Sociedad Más Justa reveló este jueves que el presupuesto general 2025 no respondió a las principales necesidades de la población, pese al crecimiento del gasto público y del endeudamiento del Estado. Señala que entre 2021 y 2025 el presupuesto aumentó un 49% y la planilla estatal superó los 250,000 empleados, pero sin mejoras visibles en salud, educación y seguridad. Lo más preocupante es que esos aumentos fueron destinados para gastos corrientes como temas de sueldos y salarios, pago de obligaciones de servicio de deuda, transferencia a otros gastos, y no específicamente a programas de inversión pública que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la población, y al final eso se reduce en que hay un clima de inversión menos favorable y hay menos inversión en el país, y al ver menos inversión en el país hay menos empleo. Detalló que solo a sueldos y salarios se destinaron más de 113,000 millones de lempiras, un aumento superior a 9,600 millones. En ese sentido, la ASJ llamó a replantear la planificación presupuestaria, fortalecer la rendición de cuentas y orientar el gasto a resultados que beneficien directamente a la población. El director de la Policía Nacional denunció este jueves que la institución enfrenta serias deficiencias operativas y advirtió que no se pueden seguir prestando al juego de intereses externos que, según dijo, solo se han aprovechado de la fuerza policial. No prestarse el juego sucio de un montón de entidades que aprovecharon a la Policía Nacional como una forma de tener fondos. Habían intereses muy mezquinos. Le voy a dar un ejemplo. Teníamos cientos de patrullas y de carros que fueron tirados como chatarra, y el negocio era venderlos por libra, y esos negocios los quitamos, y mucha gente se resintió y tuvimos una negativa en esa situación. Aguilar Godoy también señaló que introdujeron varias normativas jurídicas al legislativo para reforzar la seguridad ciudadana, pero que fueron ignoradas por luchas políticas. Para mí es una vergüenza haberles presentado a través del señor ministro un cambio a un montón de normativas jurídicas. Solo nos dieron ese famoso estado de excepción que trajo una polémica enorme, pero nosotros presentamos cualquier cantidad de reformas a un sinnúmero de leyes, pero estaban enfrascados en una lucha política y no nos dieron esas herramientas que nosotros necesitábamos para haber dado un combate más efectivo a la criminalidad. Asimismo, el director policial aseguró que la institución enfrenta una calamidad profunda, al punto de verse obligados a reconstruir camas en mal estado para los agentes y a mandar a reparar armas ante la falta de recursos para adquirir armamento nuevo. Con un presupuesto de más de 11,000 millones de lempiras, el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, se destapó este jueves y dijo que ni están ni iban bien en las políticas de seguridad al declararse en estado de calamidad al punto de mandar a reparar armas viejas para poder trabajar. En el 144 aniversario de la Policía Nacional, el propio director general de la institución destapó una grave denuncia. La policía, según sus palabras, no está bien y se encuentra en una situación de calamidad, al punto que se han visto obligados a mandar a reparar varias armas para poder operar ante la precariedad que enfrentan. Solo buscan el beneficio y se olvidaron de darle uniformes, de darles patrullas, de darle lo más esencial en la actualidad. Y con mucha pena lo digo,
he obligado al director de logística a reparar fusiles que ya habían sido y estaban en otra condición que no era de uso policial, porque no hemos podido comprar armas. Las declaraciones anteriores generan fuertes cuestionamientos si se toma en cuenta que el presupuesto para la Secretaría de Seguridad fue incrementando año con año durante la actual administración. En el 2022 fue más de 8.300 millones de lempiras. En el 2023 se disparó a más de 11.000 millones y continuó incrementando en el 2024 hasta superar los 11.900 millones de lempiras para terminar con más de 11.600 millones en el 2025. Ante estas cifras, este analista pregunta dónde está ese dinero y en qué se utilizó. Si se está manejando bien o mal estos fondos. Es el tema de la seguridad del país y por eso tenemos nosotros esta crisis. Por eso la extorsión se ha disparado, porque los fondos no están llegando a donde deben de llegar y las instituciones no se están fortaleciendo de la mejor manera. A lo anterior se suman los cuestionamientos por el destino de los millonarios fondos asignados para el estado de excepción, así como los recursos recaudados con la tasa de seguridad. Para este entrevistado resulta difícil entender cómo con tanta disponibilidad de recursos ahora en la Policía Nacional denuncian precariedad. También señala que si la situación es tan grave debió haberse advertido antes. Que en este momento el director de la policía mencione esto levanta las dudas y las sospechas sobre primero la transparencia del uso de los fondos. Únicamente se priorizan para cuerpos élites de la Policía Nacional, para infraestructura o incluso para otro tipo de gastos que no están directamente vinculados a la seguridad, por ejemplo, equipamientos deportivos o un equipo de fútbol. Sierra hace referencia al Club Deportivo Génesis, por el cual la Secretaría de Seguridad habría destinado al menos 40 millones de lempiras para adquirir la mayoría accionaria del equipo de fútbol, según lo denunciado por la viceministra Yulisa Villanueva. Lo que hoy se presenta como un destape institucional deja más dudas que respuestas, porque cuando los recursos fueron millonarios, la calamidad no se denunció. Ahora la pregunta que queda es quién responde por el dinero y por el deterioro de una institución que es clave para la seguridad del país. Gabriela Lobo, Telenoticias. Pero antes, la historia de Freddy Chávez, un médico progreseño de 33 años que convirtió su pasión por la ciencia en un proyecto educativo único en el país. A través de él promueve el aprendizaje mediante la exposición de anatomía animal, combinando conocimiento científico, conciencia ambiental y vocación educativa. Es nuestro personaje 5 estrellas. Personaje 5 estrellas es presentado por Crow, servicios profesionales de consultoría y auditoría. Los sueños se cumplen cuando se trabaja por ellos y Freddy Chávez es un ejemplo claro de estas palabras. Este médico progreseño lleva 11 años luchando por materializar su sueño, fundar el primer museo de exposición anatómica animal en Centroamérica. Su pasión y constancia lo llevó a dar el primer paso, crear el proyecto Origen, una exposición educativa y científica única en el país. Siempre he sido una persona muy curiosa de todo lo que hago, ¿verdad? Pero esto inició en el 2015, cuando yo estaba llevando la clase de anatomía. Ahí me di cuenta de ciertas técnicas de conservación. Yo miraba fotos en internet y decía, eso de alguna manera tienen que hacerlo. No había mucha información, entonces empecé a replicarlo de manera empírica. Este progreseño cuenta con formación avanzada en conservación anatómica en la Universidad de Antioquia en Colombia y la Universidad Andina en Perú. Además, ha sido conferencista en congresos internacionales representando a Honduras y colaborando con instituciones como el ICF en la protección de la fauna. Llegar a más países, ya he representado a Honduras, gracias a Dios, en diferentes países, pero mi sueño o mi meta, por decirlo así, es que Honduras sea representado o se ha mencionado como un referente internacional sobre lo que hacemos acá, que es ciencia. Llegar a tener un museo enorme donde la gente pueda venir de otros países a hacer investigación. Cada pieza puede tardar meses en completarse, ya que detrás de cada exposición hay un profundo compromiso por enseñar y generar conciencia sobre el cuidado de los animales y su entorno. Yo conozco 16 técnicas de conservación anatómica. Actualmente soy la única persona que sabe hacer esto a nivel centroamericano. Aprenderlas todas, una me llevó a otra y a otra y a otra. Aquí en la exposición hay 4 técnicas nada más. Placinación, inyección, corrosión, diafanización y osteotécnica es la de los huesos.
Para financiar el proyecto, la madre de Freddy hipotecó su casa, confiando plenamente en la pasión de su hijo y en un sueño que busca colocar a Honduras en lo más alto de la investigación científica, contribuyendo así a las nuevas generaciones. Siempre quise no llamarlo un trabajo, sino disfrutar haciendo las cosas que a mí me dan satisfacción y que esto sirva como motivación para muchas personas, que los jóvenes, adultos, todo el mundo se dé cuenta que en Honduras sí se puede lograr. Para mí esto es mi sueño hondureño, yo estoy viviendo mi sueño hondureño. Por su aporte a la ciencia, a la medicina, a la educación, a la conciencia ambiental y la digna representación de Honduras a nivel internacional, el noticiero líder reconoce a Freddy Chávez y su proyecto Origen como un personaje 5 estrellas. Kenia Chinchilla, Telenoticias. El Ministerio Público inició diligencias investigativas por una presunta trama de corrupción que involucraría al diputado nacionalista Erasmo Portillo, tras una serie de denuncias por presuntas irregularidades en el manejo del programa de becas 2020, que estuvo bajo su dirección durante la administración de Juan Orlando Hernández, informó la Fiscalía. Lo que ha sucedido en los últimos días es que el juez natural que ha sido nombrado para conocer de este caso ya ha autorizado a un perito del Ministerio Público para que haga investigaciones preliminares en torno a este tema. En efecto, esto se está investigando en el Ministerio Público. Básicamente lo que se busca es conocer si estos fondos de las becas 2020 fueron bien utilizados, a quién se le dieron las becas y si en realidad se utilizaron para estudios. A inicios del actual gobierno, el exsecretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, reveló que las autoridades que administraron el programa de becas no dejaron rastros de la base de datos de los beneficiarios, ni expedientes con información sobre la adjudicación de la beca. El fiscal general Joel Zelaya sorprendió este jueves al anunciar la destitución de Luis Javier Santos de la Unidad Fiscal Especializada de Redes de Corrupción, UFERCO. Mediante sus redes sociales, Zelaya indicó que en aras de fortalecer y dar un mayor dinamismo al Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad, he asignado al fiscal Luis Javier Santos a la Escuela de Formación Orlan Chávez para que durante un periodo de 6 meses y con su amplia experiencia colabore en el fortalecimiento académico a nivel nacional con el objetivo de que los fiscales en cada fiscalía regional y local refuercen sus capacidades y persigan la corrupción en todas sus formas. Zelaya encomendó la jefatura del UFERCO a otro fiscal con amplias y comprobadas capacidades en investigación de delitos de corrupción. Defensores de los migrantes exigen a las autoridades una pronta y exhaustiva investigación tras la muerte en menos de una semana de 2 migrantes hondureños que se encontraban detenidos bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE. Las personas que se encuentran precisamente a cargo de estos casos, que son los que primero tienen que hacer una investigación in situ en los centros de procesamiento o centros carcelarios de detención, además de exigir, como lo ha hecho en un momento México, exigir las autopsias, exigir todos los informes médicos. Los hondureños que perdieron la vida entre el 5 y 6 de enero fueron identificados como Luis Beltrán Llanes, de 68 años, y Luis Gustavo Nules, de 42 años de edad. Según lo informado por la Agencia Federal de los Estados Unidos, ambos compatriotas murieron por presuntos problemas cardíacos. Bueno, está en comunicación con el noticiero estelar el director de la policía, Juan Manuel Aguilar Godoy. Hemos informado hoy que con un presupuesto de más de 11.000 millones de lempiras, el director de la policía se ha destapado y ha dicho que ni están ni iban bien en las políticas de seguridad. Él nos está llamando en este momento porque quiere hacer alguna aclaración. Voy en este momento a darle el pase a un general de policía que ha demostrado que es un demócrata, que en todo este tiempo nos ha reflejado que no se politizó, que estaba él supeditado a la labor que le encomendó el Estado de Honduras de velar por nuestra seguridad, pero no tuvo ninguna manifestación política. Juan Manuel Aguilar Godoy. Hay que reconocerle al sobrino del gran Popo Godoy, un enorme entrenador de fútbol, una linda persona que forma parte de la historia del deporte hondureño. Pero general,
Mire cómo los medios han interpretado sus declaraciones hoy. Comienzo con tunota.com. ¿Qué ha dicho tunota.com? ¿Cómo ha titulado tunota.com la manifestación del general Godoy? Solo nos dieron el estado de excepción, lamenta director de la Policía Nacional. El otro gran medio digital, Proceso Digital. ¿Cómo titula Proceso Digital? Director policial revela que no iban bien y desnuda calamidad en la institución. Así se ha interpretado las declaraciones del general de la policía más despolitizado que hemos tenido en este controversial que tuvimos en el 2025, con una tremenda controversia política electoral, e inclusive en los inicios del 2026, pero él quiere hacer una aclaración y está en todo su derecho, y este medio inclusivo que respeta la libertad de expresión le da el espacio, y le anticipo que desde ya días quería invitarlo para que habláramos frente a frente sobre su labor y el contexto político electoral en que usted se ha desempeñado como director de la Policía Nacional. General Aguilar Godoy, lo escuchamos aquí en TN5 Estelar. Don Renato, feliz noche a la teleaudiencia. Lo que dijo tunota.com tiene toda la razón, pero el comentario que hizo la otra fuente está totalmente equivocado y lejos de lo que yo dije. Lo que yo mencioné el día de hoy es que nosotros presentamos una carga de solicitudes al Congreso Nacional para que se hicieran las reformas respectivas en el derecho positivo hondureño para darle una mejor respuesta a este país en cuanto a seguridad. En cuanto a lo otro, lo que mencioné es que se habían en años anteriores aprovechado de la Policía Nacional y le habían vendido equipo a la Policía Nacional que ya no hay repuestos. Ejemplo, compramos carros que no tenemos repuestos, compramos motocicletas que no hay repuestos, compramos armamento que se nos arruina un cañón, se nos arruina un cargador, se nos arruina un montón de cosas, compramos hasta camas y no tenemos repuestos. Ahora que les pedimos a las empresas que lo vendieron, estas empresas se niegan y han utilizado a la Policía Nacional, máxime. Ahí han habido procesos en los cuales yo me he negado a firmar porque los vehículos los vendían como chatarra, era un negocio, y usted va a encontrar en muchos lugares patrullas que están tiradas ahí. ¿Y por qué están tiradas ahí? Porque no encontramos repuestos a nivel nacional. Eso fue lo que yo dije, de que nosotros nos negamos a seguir con un acto de corrupción, pero en ningún momento dije que vamos mal. Máximo, don Renato, no sé cuánto vale la vida de más de 1.615 personas que dejaron de morir estos 4 años. A eso me refería yo, pero en ningún momento dije de que me negaron fondos del Poder Ejecutivo, no es cierto eso. Durante mis 37 años de servicio cumplido el día de hoy, don Renato, la mejor faceta de mi vida como funcionario policial y que he tenido todo el apoyo es en este gobierno. Y yo soy muy claro en decirlo, y se lo vuelvo a repetir, como lo he dicho anteriormente. He pasado más de 8 gobiernos, don Renato, y la policía es una institución permanente y va a seguir siendo esa institución permanente apolítica de la sociedad. La pregunta obvia, ¿por qué están así? Porque hasta las camas reparan. Ah, ok. Porque en el pasado, don Renato, se compraban un montón de equipo que no hacían una especialidad, y se lo voy a explicar. En la actualidad nosotros compramos más de 300 vehículos, pero compramos mantenimiento, compramos repuestos por más de un año. Tengo motos, tenía casi 1.000 motos, 650 y motos 1.000. No puedo encontrar repuesto a nivel nacional porque ese equipo no era para Latinoamérica, ese equipo era para Europa y lo compraron en otras administraciones. Entonces, ¿cuál es mi queja? Que no teníamos de dónde sacar. ¿Y qué es lo que tuvimos que hacer? Nosotros, los policías, empezamos a inventar, a reparar camas y otros, pero con fondos de este gobierno, no con la gente está equivocada. Lo que yo quise decir y lo que yo quería entender y que lo quisieron malinterpretar es que se aprovecharon de la institución policial
en gobiernos anteriores compraron cosas que no ocupábamos, compraron cosas que no eran para este país, y ahora que estamos en este gobierno yo las quiero reparar y no he podido. He tenido que hacer miles, pero miles de cosas para poder traer del extranjero repuestos, para poder traer otro equipamiento. Por ejemplo, hay fusiles que se les daña el cañón, se les daña el cargador, pero esos fusiles son de Europa, esos fusiles son de otro país y no tenemos la capacidad de repararlo. Entonces estamos viendo cómo de las armas estamos reparando esas armas. A eso es lo que yo les dije, que la policía no se va a quedar con las manos cruzadas, no, tenemos que darle respuesta al pueblo hondureño. Okay. Si yo tengo que armar varias armas, yo las voy a armar, y eso es la orden que yo le di al jefe de logística. Pero es mentira que en este gobierno me han dado todo el apoyo. Me han dado todo el apoyo. Lo que yo critiqué es que muchos entes externos se aprovecharon de la policía para hacer sus negocios. Y a eso es lo que yo me refiero. Compraron cosas que no necesitábamos y nos obligaron a usarlas. Pero es cierto que utilizaron presupuesto de la policía en este gobierno para invertirlo en el fútbol, en un equipo de la policía. Mire, que yo no critico el fútbol, ni critico que la policía tenga un equipo. Si desde hace décadas la policía ha utilizado como estrategia tener un equipo de fútbol en la Liga Nacional, fomentar el fútbol, no importa que sea de la policía, a mí no me desagrada. Pero bueno, también debo preguntarle, priorizaron invertir 40 millones en un equipo de fútbol, sabiendo la situación compleja que tenían. Don Renato, voy a paragrafiar lo que dice el ministro, que por cierto, yo no soy motahuense, pero si él dice que hubiera tenido 40 millones, hubiera comprado el Motagua. Siempre ha dicho eso. Don Renato, no se ha utilizado un 5 de la Secretaría de Seguridad para utilizarlo en ese equipo de fútbol. Que conste, yo soy olimpista. Entonces es totalmente falso que se ha utilizado fondos del Estado. Eso es un delito. Utilizar fondos del Estado para utilizarlos en equipos de fútbol. Bueno, lo que usted quiere aclarar es que la situación precaria de la policía es producto de lo que en otras administraciones se hizo y que ha recibido el apoyo de este gobierno. Entiendo que eso es lo que usted me quiere aclarar. Eso fue lo que dije, don Renato. Y lo que yo dije es que con ese apoyo yo encontré equipo que es comprado en países de Europa, equipo que es comprado en otros países y que no es diseñado para América Latina y que no lo puedo reparar. ¿Por qué? Porque tengo que mandar a traer. Por le voy a dar ejemplo, esa Suzuki 650 que nosotros utilizamos, que son motos muy especializadas, la Suzuki de Honduras no tiene repuesto para ellos. Yo tengo que ingeniármelas para ver cómo reparo las ambulancias, cómo reparo las motocicletas, cómo reparo patrullas. Y la otra cosa muy especial, don Renato, compraron patrullas, pero no compraron el mantenimiento por 1 año, por 2 años, por 3 años. Y hay un montón de situaciones. A eso es que yo me refería, que nosotros no encontramos repuestos de esos equipos en el mercado nacional y la ley me prohíbe comprarlos en el mercado internacional, y hemos tenido que hacer un montón de acciones para tenerle y darle una respuesta al pueblo hondureño. Es totalmente distinto lo que yo dije a lo que la gente ha expresado y a lo que ese medio, no el suyo, don Renato, al medio que estableció de que yo había dicho de que los que estábamos solos, que no, es mentira. El mayor apoyo me lo ha dado este gobierno y yo he hecho, y lo puede ir a constatar en la Secretaría de Seguridad, se han reparado más de 400 motocicletas que estaban abandonadas y que las iban a vender por chatarra. Eso me refería. Pero mire lo que nuestro medio dice también. Solo nos dieron el estado de excepción. De repente le faltó a usted aclarar con algunos otros conceptos. Eso del estado de excepción yo me refería al Congreso, que nosotros pedimos las leyes al Congreso Nacional para que hicieran una normativa, que hicieran una reforma a nuestro derecho positivo y poder nosotros garantizarle una mejor seguridad a la población hondureña. Y hice la comparación con un país que se encuentra al suroeste de Honduras, que es El Salvador, que ellos hicieron una reforma enorme en su normativa jurídica. A eso me refería, pero han querido malinterpretar mis palabras. Pero bueno, indistintamente de su aclaración, que yo la respeto, sostengo lo que he dicho. Es el general de la policía menos politizado y nos lo demostró en estos últimos 12 meses.
Bueno, es una interpretación, muy periodística. Y este periodista lo felicita por su neutralidad política, general Aguilar Godoy. Le agradezco, don Renato, y le vuelvo a aclarar, no soy el sobrino, yo soy el nieto. Lastimosamente no salí como mi abuelo, que era buen jugador. Ah, era nieto del Popo Godoy. Era nieto del Popo Godoy. ¿Sabe qué, general? Desde hace días he pensado invitarlo a frente para que hablemos de su gestión policial. Y aunque no le corresponde hablar de política, que nos ilustre cómo es dirigir la policía en un contexto político electoral tan complejo como el que hemos tenido en los últimos 12 meses. Y usted se ha diferenciado, no sembró incertidumbre colocándose a favor o en contra de algún partido político en estos últimos 12 meses, y se lo apreciamos. ¿Me acepta la invitación para estar en un frente a frente la próxima semana? Con todo gusto, don Muy Renato, bien. le acepto y puedo hablar de la función policial. Lo que le pediría es no hablar de política, porque tengo una mordaza legal que me imposibilita ese aspecto. Bueno, ahí veremos. Ahí veremos cómo no irrespetamos la ley, pero como hondureño tiene el deber también de hablar de los policías en un contexto político electoral como el que hemos hablado. Ya se va a jubilar, Y esa es una lección patriótica para los próximos policías, su neutralidad política. Y don Renato, le agradezco, y aclarando, y lo vuelvo a repetir, y le agradezco la fineza de su programa en haberme permitido aclarar. En ningún momento se ha dicho lo que dijo este medio, en el cual el gobierno no nos ha dado el apoyo, nos ha dado todo el apoyo. Siempre hice la repetición y establecí que encontramos esta situación y no la pudimos solventar por muchas situaciones, pero eso no nos dejó sin darle solución al gobierno. Y usted, y más que todo a la sociedad, va a encontrar equipo policial que no es para Latinoamérica, pero que fue reacondicionado y está siendo utilizado en estos momentos por la policía y tiene una gran funcionalidad. Usted lo que nos está diciendo en términos generales es que no existe calamidad en la policía en este momento. No existe calamidad en la policía, lo que existe son las necesidades que tiene un país pobre en todo su entorno en la sociedad. Eso sí existe, como en todas las instituciones. No somos un país rico que nos podemos dar todos los gustos. Hacemos lo humanamente necesario, hacemos todo lo que la ley establece y cumplimos con las leyes que nos definen a nosotros cómo gastar el presupuesto. Y eso lo hemos hecho, Renato. Bueno, muchas gracias. El presupuesto que hemos tenido lo hemos invertido con la mayor legalidad del mundo posible. Y, máximo, le vuelvo a recalcar, ese equipo de fútbol Génesis no fue comprado con ni un 5 de la Policía Nacional. Muchas gracias, general Aguilar Godoy, y quedamos pendientes para un frente a frente la próxima semana. El director nacional de la policía.